Dios le continúe bendiciendo. Qué tiempo más especial el Señor nos está otorgando. Encontrarnos en el día de hoy con una familia pastoral representada en los distinguidos ministros desde República Dominicana, ahora acá en Pensilvania, los cuales están haciendo una visita y conociendo esta localidad. Así que agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pastor Víctor Amador Pimentel y su amada esposa Marisa Lebrón de Amador. Qué extraordinario que Dios nos concede esta grata oportunidad de poder interactuar con ellos, cómo conocieron al Señor, cómo fueron llamados al ministerio, cómo se conocieron ellos como personas, cómo se enamoraron, cómo se casaron. Wow, todo eso lo vamos a ver en su momento para la gloria de Dios y qué tantas cosas ha hecho Dios a través de ellos en el mundo donde han estado sirviendo en distintas congregaciones, en diversos lugares, llevando su palabra. Amados, bienvenidos. Es bueno encontrarnos. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Pastor Eddie. Gracias por invitarnos a su tan visto programa a través de las redes. Su hermano, pastor amigo Víctor Manuel Amador Pimentel. Y es un gozo poder en tierra lejana también poder estar coincidiendo y saber de que el Señor ha sido bueno. Amén. Gracias, pastor. Gracias por esta invitación, por tomarnos en cuenta para este encuentro, el cual entendemos que va a ser de gran edificación para los oyentes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues amado, cuéntenos cómo conoció al Señor, cómo Jesucristo lo trajo a su camino, dónde, cuándo, qué edad tenía. Y la misma pregunta también para la pastora, ¿verdad? Eso, ¿cuándo, dónde, en qué momento se dio eso? Porque siempre hay un llamado. Así es, así es. Bien, Víctor Manuel Amador Pimentel conoce al Señor allá en el año 1991. Recuerdo que para ese tiempo, ya a mediados del año 91, la Iglesia de Dios, el rebaño, llevó unas células a mi hogar, el hogar de mi madre, y los días miércoles, que mire, era mi día libre de trabajo, pues recibíamos a los hermanos de esa congregación e iban a compartir el Evangelio con nosotros. Puedo recordar dentro de ello a Cristian Antonio Pérez, ya en la presencia del Señor, Andrés Rivera, entre otros que eran la persona asignada. Recibimos el Evangelio, pero nuestra conversión se da ya en el mes de julio, un domingo 28 de julio del año 1991, invitado por una hermana que participaba, trabajaba en una emisora cristiana, que era parte también del Hotel Cervantes. Me invitó a su congregación ya varias veces ese día. Yo dije, bueno, déjame salir de ella hoy. Ay, ay, ay. Así que asistimos a ese culto. El predicador hablaba esa noche de la palmera y de la profundidad que toma hacia abajo para luego subir. Sí. Así que cuando se hace un llamado, alguien se me acerca y me dice, joven, 23 años, Wow. ¿quiere a Jesucristo? Dije, no, 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 estoy visitando. Eso es una decisión muy seria. Así que yo necesito estar listo para hacerlo. Ella me dijo, no, nunca estará listo. Pase, dele la oportunidad a él y él va a trabajar en su vida. Así que motivado por la hermana en ese momento, pasé al altar. Allí recibí la oración de fe, hice la decisión, pero antes, en ese altar, muy alfombrado, muy bonito, yo hablé con el jefe, como dice un amigo, Sí. y le dije, bueno, Señor, me dicen que tú cambias a los hombres. Hoy, domingo, yo te voy a dar 15 días a ti para que tú cambies la mía. Si la cambias, entonces me quedo, pero si no, tú sabes que el muchacho va para afuera otra vez. Ay, 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 ay. Se Un podría decir en reto. el mejor momento de la juventud, Sí, un desafío, jovencito, un 23 años. desafío, pero cuando llegué a casa esa noche, eh, dije, acepté a Jesucristo como Señor. Todos se miraron en mi casa y imagino que dirían, ¿de qué está hablando este? Así que ahí empieza nuestra vida
julio del 1991. Wow, gloria a Dios. Pastora Marisa, ¿y usted cómo fue el asunto suyo? En realidad yo me desempeño actualmente como directora, pero estaba trabajando anteriormente, me desempeñaba como maestra de aula Ajá, y viviendo en el sector de los Tres Brazos, solicité trabajo en un colegio, el cual en ese colegio trataban de enseñarle la palabra a los niños y por ende casi todos los maestros eran cristianos. El grado el cual me correspondía trabajar, la maestra fue a hacerme la despedida, la cual es cristiana, y ella decidió hacer una oración antes de irse al junto de los estudiantes, los cuales me entregaba. Y cuando ella hizo esa oración, yo sentí el toque de Dios en mi vida e inmediatamente ella se fue y yo empecé a trabajar con los estudiantes. Los estudiantes empezaron a hacerme como si fuera una huelga en el sentido de la palabra. Los grupos estaban divididos en dos, como en dos grupos, porque antes se utilizaba colocar de un lado los que estaban más avanzados y de otro lado los que estaban más atrasados. oh sí. ¿Y sabe cuál fue la huelga? Un grupo decía, ¿quién vive? Y el otro decía Cristo y a su nombre, gloria. Y empezaron esos niños como un culto conmigo. Y digo, ay Dios mío, ¿y qué yo hago? Porque aquí esta institución es cristiana, yo todavía no conocía del Señor, pero me llamó mucho la atención esa forma de los niños. Y digo, wow, como hablan los niños aquí de Dios. Y nada después, el pastor de la iglesia, el cual se llama Hitler Trinidad, me invitó a la congregación un domingo y fui y el Señor me tocó de manera especial, con lloro, y él decía que el que quería pasar, el que quería al Señor pasar adelante. Y yo tenía esa lucha que si paso, no paso, paso, no paso, hasta que decidí pasar. Inmediatamente yo pasé, yo sentí la mano de Dios obrar sobre mi vida y desde ese día vi también la lucha del enemigo desde que llegué a la casa, que por qué yo hice eso, que mire, fue una lucha tremenda, pero yo decidí seguir hacia adelante y hasta el día de hoy no me he arrepentido de haber tomado la decisión de servir a Cristo. Es la mejor decisión que todo ser humano puede hacer en su vida. Wow, qué encuentros diversos, porque Dios a cada persona lo Sí. llama de acuerdo a diversas maneras. Y en ese sentido, usted nos dijo qué edad tenía más o menos, ya era 18 años. No, en ese tiempo yo tenía 20 años. Oh, 20 años y también tomé la decisión precisamente en el mismo año que el pastor. Nosotros cuando nos conocimos prácticamente éramos nuevos creyentes. wow. ¿Y ustedes se congregaban después en la misma congregación o iban a iglesias distintas? Iglesia distinta porque yo pertenecía a la Iglesia Metodista Libre Ok, y él pertenecía a otra Al rebaño. congregación, al rebaño. Iglesia de Dios el Rebaño. Esa está en la urbanización Génesis, la Sí, Metodista Sí, Libre. sí, así es. así En es, esta todavía zona. reside ahí. Oh, sí, sí, wow. ¿Y el colegio era del mismo sector? Sí, el colegio pertenecía a la Iglesia. misma iglesia, Ok, ok. sí, el cual se Wow. llamaba Nueva Vida, Ok. sí. Entonces, no sé ahora si preguntarle cómo se conocen ustedes o cómo entran al ministerio. No sé qué se dio ¿Qué se primero. dio primero? Bien, la pastora ahora era maestra en ese colegio. Yo trabajaba como chef de cocina en el Hotel Cervantes. Ok. Ahí me inicié en la cocina. Eh, entré a estudiar producción de televisión, Wow. locución, cámara, presentación en Colorvisión. Los días miércoles yo iba a ese curso y cuando eso estaba en los Tres Brazos, el transporte Onatrati. Wow. Así que un día yo me monto en mi autobús para ir a ese lugar y la joven salió y se montó en la misma autobús. Se montó cerca de mí, me evangelizó, O sea, él me entró. dijo Dios les bendiga y intercambiamos impresiones. Me identifiqué que también era creyente. Durante ese largo trayecto, ya que ella iba a pie y estaba
en estudio de inglés en APET, y Wow. se quedaba primero que yo iba más lejos. Bueno, ahí en ese largo diálogo nos dimos el nombre, compartimos teléfono y todo empezó allí. Ese diálogo, llamando, estábamos hasta final de año. Para esa Navidad ella fue a compartir al sur con su familia. Quedamos ahí como dos amigos, Muy bien. sí, como dos amigos, dos hermanos que se conocieron amigos. Estamos en 23 años usted Sí, y 20 años y ella. 20 años ella. Estamos ahí, estamos ahí. Entonces, nosotros, ya como a los 3 meses, entonces yo me tiré, me declaré Santo. ¿Y cómo fue esa declaración, en ministro? una llamada telefónica. Más o menos se acuerda. Yo trabajando, sí, ya estamos en el 2000, en el 92. Ok, Ya pasó el 91, ambos teníamos meses de creyente y en una llamada la invité a que oráramos. Pero esa joven estaba muy apasionada por el Señor, ¿sabe? Ese primer amor. wow, Y la joven me refutó y me dijo, eh, ore al Señor para que yo sienta lo que usted siente, wow, porque yo no estoy en eso ahora. Así que wow, qué palabra. yo no me agaché, sino que me vestí de varonilmente y le dije, tranquila, mi hermana, si usted está de ser mi esposa de parte del Señor, yo esperaré. Wow, Así que si tengo que esperar un año, 2, yo voy a esperar. Luego ella me dijo que le gustó esa expresión. wow, Así que hablábamos siempre por teléfono hasta que una de sus hermanas con la cual ella vivía le dijo, pero dile al tal Víctor Manuel ese que haga una visita para nosotros a conocerlo. ver de qué se Ya trata, usted ¿verdad? sabe, yo en los Tres Brazos y ella en la Máximo Gómez, Máximo Gómez, sí, como el que va para Villamella. wow, Un complejo de edificios que hay ahí, ella sí, residía ahí. ok, Así que el viajecito era largo, sí, sí. pero un día hice la visita y empezó. ¿Y qué dice usted, Marisa, sobre esa impresión que usted se llevó? ¿Algún otro elemento fuera del autobús, de esa conversación? Cuando él llegó a la casa ya, ¿qué pasó ahí con su familia, sus padres, su madre? No sé. ¿Y esa persona aquí? En realidad, yo siempre oraba a Dios, porque en mi sentir, como dice el pastor, yo amaba y amo mucho a Dios y siempre quería dejarme guiar por su voluntad. Y yo decía siempre, Señor, que la persona el día que yo vaya a escoger o que tú escojas a alguien para mí, sea alguien que te ame tanto o más que yo a ti. Eso siempre yo le decía. Y cuando él Wow, decidió ya visitarnos, ya teníamos un buen tiempo orando, porque yo le estaba pidiendo confirmación a Dios si lo que él estaba sintiendo y yo también, si era de parte de él, porque no quería hacer nada fuera de su voluntad. así es. Entonces, cuando ya él decidió visitarnos, vivía en ese tiempo con una hermana y su esposo, pues ella lo conocieron, le pareció bien, pero no querían como tomar decisión sobre mí porque decían, no, como ella no era cristiana y ustedes saben que las consideraciones que tenemos los cristianos para tomar decisiones y los Sí, inconversos son muy distintas. así es. Entonces ella decía, bueno, yo no sé cómo yo le voy a decir eso a mis padres. Entonces, mi padre tampoco no eran cristianos, pero tomamos la decisión de decirle que estaban orando y que nosotros más adelante pensábamos comprometernos. Y nada, Dios fue obrando y fue poniendo el sentir después de haberme confirmado, después de mucha oración y de tanto hablarme, porque lo acepté, porque en verdad en ese momento como que mi mente solamente estaba en Dios. ¿Y cómo fue la manera del Señor hacerle saber que sí, que Él estaba de acuerdo en esa relación? ¿Hubo Ok, como alguna, sí, sí, Ya, algunas alguna señal? señales. Porque hay jóvenes que van a escuchar y eso de estar orando para una pareja como que es algo como que Sí, en algunos lugares está desapareciendo. Si tú me sí, ujú, gustas y yo te gusto y ya. pisan el freno.
pero hay un testimonio aquí poderoso Sí, de que hay un formato de Dios que puede bendecir las familias, las parejas y las generaciones. así ¿Cómo es. usted detectó que sí ese era? En verdad, yo en un momento, en una ocasión pasé por una situación emocional difícil y hubo una persona, llámese varón, sexo varón, que me ayudó mucho. Usted sabe que cuando usted recibe a veces apoyo de alguien, a veces usted como que se encariña tanto y a veces hasta confunde Ujú, los sentimientos. ujú. Entonces, hubo un momento que yo me creía como que yo estaba enamorada y precisamente ese joven estaba enamorado de mí, pero no me lo hubiese dicho porque antes no es mucho como hoy en día, que una persona se identifica con el otro y rápidamente le manifiesta sus sentimientos. Correcto. Antes no, la persona oraba y esperaba el tiempo, la confirmación de Dios. Y precisamente ese joven me hubiese ya manifestado una amiga que él estaba interesado en mí, pero no me hubiese dicho nada. Ok. Y yo por su apoyo, pensé así, me sentía también como cierta atracción y pensaba, bueno, creo que sí, que eso es de Dios. Pero en un momento, precisamente cuando él decidió declarárseme, ya yo hubiese conocido a Víctor. No sentía nada, nada. Precisamente no sentía ningún tipo de atracción, nada emocional. Y resulta que precisamente la noche que esa joven se me declaró por teléfono, oiga bien, fue como que el Señor me tapó el oído después que él me dijo la palabra y yo escuché la voz de Dios cuando me dijo que no era él la persona, que era él. Wow. Y yo inmediatamente tuve que decirle a él que no, que lo lamentaba, que no, que Ahí, había otra persona allí en mi vida. Inmediatamente le ahí dije mismo por esa teléfono. expresión por teléfono. Y Wow. me dolió porque era una persona muy, muy querida y que me hubiese apoyado muchísimo y muy espiritual también, que conforme a lo que yo le pedí a Dios, que era una persona que amara mucho a Dios Exacto, y exacto. muy respetuoso. Sí. Pero Dios en ese mismo momento me habló, aparte de en muchas ocasiones y por varias de muchas personas, haberme también confirmado de que ese era el hombre de Dios. Wow, hermoso, hermoso. Y entonces, ¿cómo fue el asunto del compromiso, del matrimonio? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se comprometieron? Si en el templo, si fuera con la familia, y luego para casarse, algún milagro, alguna manifestación de Dios. ¿Quiere hablar? Bien, el compromiso se da en el mismo 1992, Ok, noviembre de 1992, cercana a la fecha que nos casamos en noviembre de 1993. O sea, ok, solamente hicimos un año de compromiso. ok. Año de compromiso, eh, donde yo la visitaba los miércoles y algunos, porque a veces cuando el trabajo en la hotelería estaba Sí, fuerte, porque usted trabajaba y solo tenía sí, free los miércoles. yo no podía visitarla. Entonces la visitaba ese día y ya para noviembre, entonces hablamos con los pastores y en su hogar hicimos el compromiso. Los pastores que hoy están en la presencia de Dios Ok, fallecieron hace unos años en un accidente de tránsito wow. allá en República Dominicana y nos comprometimos ahí y en lo que iba el tiempo, entonces pusimos ya la fecha para casarnos el año siguiente. O sea que fue en noviembre, ¿qué día de noviembre? Fue como un sábado, Ok. creo que fue 20 o 21, O sea que este sí. año estarían 7 años, estamos cumpliendo 31 años de casados. su nombre. 31 años de gloria, de victoria Wow. y el rancho ardiendo. Importante. Entonces, ¿cómo se casan? ¿Alguna Sí, provisión? sí, terrible. Porque usted Una estaba, experiencia terrible. sí, Una experiencia terrible porque yo estoy trabajando en hotelería, empezamos a prepararnos ahorrando, ¿verdad? Guardando para su... casarnos. Y entonces el Señor me llama al ministerio misionero. Yo empecé como evangelista y misionero. Ok, Y el Señor empezó a darme visiones de lugares donde yo iba a ir. El primer lugar que Dios me muestra es una parte muy lejana del sur del país que se llama Enriquillo de Barahona. Y me muestra ese lugar y me dice que yo voy a ir ahí por 3 días.
Y yo le digo al Señor en oración, ¿cuándo? Y el Señor me manda a tomar un ayuno de 3 días para darme la fecha de ir a ese lugar. Al cumplirse, el Señor me dio la fecha de ir a ese lugar. Llegamos al lugar, 2 compañeros más del ministerio, Dios se glorificó. Saliendo de ahí, en la madrugada, entonces el Señor me da el próximo destino. Estábamos a final de año del 92. Y me da la segunda visión, que era Miches, que yo iba en febrero a Miches. Y es importante redactar en esta parte los propósitos de Dios. Wow. Porque 18 años antes, el Señor me envió a Miches como evangelista y misionero. 18 años después, me entregó esa iglesia para pastorearla. Santo. Extraordinario. Extraordinario. Entonces, la parte del matrimonio, el hotel me cancela. Me Wow. canceló. Imagínate, tanta salida, tanto permiso. Oh. Me canceló el hotel. Y de ahí, de Miches, el Señor me da otra visión y me envía a Samaná. Y eso era de pueblo en pueblo, lo que provoca que mi madre me dice un día, Víctor, ¿tú te vas a casar sí o no? Claro, mamá. Pero tú no estás trabajando, mi hijo. Wow. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice Oh, mi madre. una palabra poderosa. Poderosa. Y entonces tengo que corregir a mi madre con el texto y la historia. Sí. Y decirle, no, mamá, Dios dice, esfuérzate y Y sé sé valiente. valiente. Josué 1:9. Es lo que Dios dice. Así que el Señor en oración me da la fecha y me dice que nos vamos a casar el 22 de noviembre. Cuando Wow. yo voy al calendario y busco, 22 de noviembre caía el lunes. Yo vuelvo en oración y le digo, Señor, pero es lunes. Yo nunca he visto una boda lunes. Y me dijo el Señor por el Espíritu, así te dirán mucho, pero ese es el día que yo he escogido para que te cases. Sin un 5. Oh, sí, porque sí, lo cancelaron Sí, del sin un trabajo. 5 y ya con una fecha puesta. Y la novia, Faltando, ella era ferretera, trabajaba en una ferretería ok, de su pastor. Ya cercana a la fecha, mis pastores me llaman y me dicen, Víctor, llamó mi pastor, ¿es cierto que usted se va a casar? Tú sabes que tú siempre esperas de la gente fuerte que te van a dar aliento. Así que yo le digo, sí, pastor, Dios dijo que nos vamos a casar. Y él dijo, bueno, ya la invitación está regada. Si Dios dijo, amén. Aarón, conseguimos el dinero de rentar la casa, pero una casa vacía, ok. sin ajuares, sin traste. La pastora me dice, no te preocupes, Víctor, que Dios dice que te esfuerces y sea valiente. Y yo conocí a Juanita y a Radamés. Eran una pareja de nuestra iglesia. Y ellos se casaron y su primera semana fue en Silicio. Cuando la pastora me dijo así, fue como un golpe que me dio. Así que cuando alguien me hablaba como en términos de tumbarme el ánimo, yo iba al altar. Correcto. Corrí al altar ese día y le saqué al Señor ahí lo que me dijo mi pastora. Yo le dije, mira mi pastor, como me preguntó, que si es verdad que me voy a casar. Oye lo que dijo la pastora. Okay. Tú hiciste eso con Juanita y Radamés. Y yo no soy nadie para decirte que no puede hacerlo conmigo. Santo. Pero yo no creo que tú me vas a dar una doncella para yo acostarla en el piso. Y ahí entro en un éxtasis. Y veo el juego de cama que me pasó en visión. Lo agarré y dije, ya no hay silicio. Este está seguro. Me pasó el comedor, lo atrapé, dije, ya hay donde comer. Y así Dios me fue pasando cada uno de los artículos que fueron llegando. El día antes de la boda, el Señor tocó a una hermana de la iglesia y fue y compró la cama y nos regaló la cama. Otro hermano regaló el comedor. De manera que en esa boda
Estábamos en noviembre, hasta el arbolito de diciembre llegó. Santo. Pero el paso más fuerte es este. Reservamos el hotel Ok, para luna de miel. para luna de Oh, miel y no padre. teníamos con qué pagarlo. Así que ya estamos en la ceremonia, en la recepción en la casa, celebrando y brindis. Y la hermana de ella lleva el bulto al carro y dice, salgan por atrás que lo están esperando. Y yo estoy pensando que el hotel está reservado y no hay dinero. Así que a esa hora el teléfono de la casa sonó. Su hermana de ella, que vive aquí en Brooklyn, en Bronx, estaba llamando para felicitarnos. Ok. Y me dice, cuñado, ¿dónde la van a pasar? Y le digo el hotel. Y me dice, llámeme ahí a fulana para que ella le dé el dinero para que paguen lo que hay que pagar en el hotel. O sea, en minutos para salir. Lo que nos dice a nosotros Eso es que el Dios extraordinario. que te llama y que te encomienda misiones, solamente tú tienes que estar seguro que es Él, Amén. que Él es fiel Amén. y que Él se va a proveer, que como lo hizo con Abraham, con el cordero, entre la salsa, entre las gramas, también lo ha hecho con nosotros Así y lo es. va a hacer contigo, que Sí, estás amén. ahí mirándonos, sin Amén. importar la situación que tú estés viviendo, el conflicto emocional, de familia, de trabajo, de recursos, de salud. Ese Dios está ahí, ese Dios no ha cambiado, no ha variado, no se ha mudado y Él permanece por los siglos. Amén. Amén. Ahora, Y usted en ese orden de ideas, porque hay una situación que el ministro está viviendo, la presión social, la presión de que lo vas a hacer, no está trabajando, está dedicado a las misiones, le creyó al Señor. ¿Y usted qué pasaba por su mente cuando veía, cuando hablaba con él? Y dice, more, vamos a darle esto para atrás, tú como que no oíste bien. Yo creo como que, no sé qué pasó por su... Lo grande del caso era que él no me manifestaba de que él ni que tenía ni no tenía. Ok, Él no me llegó a manifestar nada de eso. te confiada. Sí, entonces yo trabajaba, pero no acostumbraba como a ahorrar mucho. O sea, mayormente yo cuando cobraba, yo veía las necesidades que habían, ya sea en la iglesia o en Ujú. familiares, alguien, y Ok, trataba siempre de suplir, o sea, que no me preocupé nunca por ahorrar mucho. Ahora, cuando vi que la fecha ya estaba cerca, yo dije, ay, pero, ¿verdad? Que yo me voy a casar, yo tengo que, como que tengo que guardar. volvió en sí. Sí, entonces guardé algo, pero no, y a veces cuando él iba también para las misiones, que no tenía recursos, yo sabía que no, como no estaba trabajando, Ok, yo también le apoyaba le en ese sentido, patrocinaba ahí de parte de en Dios. ese sentido. el pago de la casa, Lo que Oh, sí, el alquiler. sí, sí, como recuerdo también que no, como sabía que no estaba trabajando, sabía que no podía tener mucho dinero. Recuerdo que había una tía que ella vivía por ahí por el área del malecón, por ahí las casas son bastante costosas y recuerdo que ella siempre me motivaba, mira, por aquí yo te puedo conseguir una casa. Digo, no, 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 tranquila, tranquila, que ya esa casa está. oh, ¿Y por oh, dónde la van a conseguir? No, 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 mi esposo, Víctor se va a encargar de sí, buscarla, sí, porque yo sabía entonces que ya entonces el gasto iba a ser sí, mayor. Pero algo importante es que yo siempre le he creído a Dios amén, y que no pensaba nunca que me llevara a un palacio ni nada por el estilo, sino que lo más importante era que el amor que nos hubiese unido permaneciera entre nosotros amén, y que lo poco o lo mucho que Dios nos daba, con eso nosotros nos íbamos a poder administrar. amén. Entonces, cuando ya se casan en noviembre 22 del 1993, ¿a qué iglesia asisten? ¿Se quedan en el rebaño o van a otro lado? ¿Cómo se da? ¿Qué tiempo duran congregándose? Hubo que hacer una transición. ¿Cómo? Porque seguro usted salió de la iglesia donde estaba o Víctor se fue a donde usted estaba. ¿Qué pasó ahí? Eso era una situación sumamente fuerte, porque Víctor era un líder allá en la iglesia, en el pequeño rebaño, Sí, y precisamente yo en la iglesia en la cual me congregaba, en la Máximo Gómez, esquina Obando, esa iglesia, yo era la secretaria general y mi pastor no estaba por soltarme. Es más, que le decía siempre a Víctor,
mire, varón, traten de conseguirse una casa por aquí. Entonces, Landa tampoco quería dejar a Víctor irse de aquel lado. Qué En fin, que batalla. hubo una lucha sumamente fuerte. Yo duré un tiempo, como yo también trabajaba de ese lado. Exacto. Ajá, entonces lo que hicimos fue que duré un tiempo allá hasta que él consiguiera a alguien que lo pusiera en mi lugar. Y después el pastor también habló con él y le dijo, no, varón, nosotros necesitamos estar en el mismo lugar Exacto. y por norma, por ley, a ella le corresponde es estar en la iglesia en la cual yo estoy, hasta que, como quien dice, me soltó, pero con dolor en el alma. Sí, la amaban mucho ahí, Sí, Cuando sí, demasiado. uno no se da bastante. cuenta, doctor. Creo que sí, es así es. No, Así es. eso se da. Para parejas que se congregan en iglesias diversas, a veces hay eso. Y son cosas que hay que definirlas durante el noviazgo, Sí. durante esa etapa para evitar situaciones, pero hay una pequeña lucha que se da. Entonces, ¿qué tiempo duraron congregándose en el rebaño como miembro hasta recibir el llamado ya al ministerio pastoral y cómo lo recibieron? Bien, ya en el rebaño seguimos viajando a pueblos. Ambos, ¿Eh? No, ambos. no, ella no. El ministerio al cual yo pertenecía, porque ella por su trabajo Ok, no podía estar saliendo así 3 días entiendo. y, y creciendo en la iglesia, en el liderazgo. Tuve la oportunidad a través de mis pastores de desarrollarme y ocupar todos los cargos de la iglesia, hasta llegar a ser el copastor, el asistente del pastor en la iglesia. Wow. Pero Dios ya iba dándome señales, sueños, visiones. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, que me bautizaron, mi primer sermón, yo prediqué 1 hora y 10 minutos. Cuando terminé de la iglesia, alguien dijo, ese va a ser un pastor, O sea que ya ese va a ser un pastor. Dios le dejó ver Sí, lo que usted no podía ver por sí mismo en ese sí. momento. Ya en el año 97, 96, 97, yo dirigí la confraternidad de jóvenes en Los Tres Brazos. Ok, o Sí, sea, la conquista final. hacia la conquista final. Entregué y el Señor me movió a llevar unos cultos a la urbanización Moisés y me mostró el lugar donde yo iba a ir. Los lunes subíamos ahí y poníamos la bocina y en ese lugar predicábamos un mensaje. Fuimos apedreados un día ahí por un individuo que apareció borracho y dijo que no se iba a predicar ahí. Oh, Padre. Así que yo predicando dije, nadie se mueva. Y él empezó a tirar piedras. El primero que se mandó a ese se le pegó una, pero a mí no me tocó. Wow. Entonces, Dios empezó a moverme hacia ahí, porque ahí era que iba a llegar la iglesia, la cual yo iba a pastorear. Wow. Un día, yo tengo una visión y yo me veo mirando todos estos animales y estoy tratando de conocer y escucho la voz del Espíritu que me dice, apacienta mis ovejas. Y cuando yo veo la visión se amplía, no eran ovejas, sino cerdos. Oh, Padre. Entonces yo le digo al Espíritu, no, Pasó aquí. no son ovejas, son cerdos. Él me dijo, son ovejas, pero están siendo tratadas como cerdos. Y era una congregación que había tenido problemas, sus pastores. Ok, ahora cobra sentido el Si asunto. ahí cobra sentido. Y entonces esa iglesia, no muy grande, quedó sin pastor. Ese pastor había sacado a esa congregación de la sana doctrina y le había metido una falsa doctrina. Aquellos que creen que Jesús es solo, Ok, lo solo Jesús. ok. Así que Dios empezó a tratar con 3 de las líderes de ese grupo, donde ellas me veían como el pastor de la iglesia. Una de ellas le dijo al Señor, pero yo sé que para ti no hay nada imposible, pero
nosotros no nos vamos a llevar porque él cree en los tres y nosotros en uno. Oh, gloria a Y Dios. entonces escuchó la voz de Dios que le dijo, no hay nada imposible para Dios. Así que yo empecé a darle seguimiento, asumo esa iglesia. Y cuando yo empezaba a leer la palabra, por ejemplo, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo, Santo. tuve levantamiento porque Sí, no, de una vez. había gente que se resistían a ese cambio. Ujú. Así que ya ante esa situación, yo estuve a punto de abandonar el llamado. Sí, fue como una lucha interna Es ya. una lucha interna y hubieron quienes no me aceptaron, que se fueron, Y eso duele. porque había otros, sí, yo llegando, que se vayan, Sí, ¿sabes? eso, Así que yo tomo la decisión un día en oración de decir que no voy a permanecer, que lo iba a reunir y que me iba a ir. Esa noche tengo un sueño. Me veo caminando en un lugar muy húmedo, pantanoso, pero en ese lugar había un camino de piedras, piedrecitas, que para tú no hundirte. hundirte, tú tienes que caminar sobre las piedras. O escucho la voz del Señor que me dice, así debes caminar entre ellos para ganarlo. Wow. Así que tengo que darle para atrás a mi A su decisión, decisión. eh, quizá coherente para mí, lógica, Sí, porque si no me quieren y pero Dios quería. Así que Dios, permanecimos ahí trabajando con ellos. A través de ellos conocí a Aruba, porque algunas de esas féminas están en Aruba. Ellas ok, fueron mi canal para entrar a Aruba. ok, A otras Dios llegó Joel en el año 98, porque 98, sí. asumimos el ministerio ya como pastor el mismo día que cumplíamos aniversario de boda. Cumpliendo 7 años de aniversario de boda, ese día nos instalaron como pastor, noviembre, O sea en que ese, eso fue como el año 2000, en 98, 98, ok, 98. ok. Había nacido el tercero de nuestros hijos, Isaac. Santo, ¿verdad? Pues esa partecita se nos quedó ahí Sí, cuando empezaron a llegar. Isaac nació en el 98 y, y permanecimos. Después ahí el Señor nos dio un local más grande Sí, y toda esa parte fue sanada gloria a Dios. porque nos dejamos guiar por lo que decía el Señor, cómo era. Esas fueron parte de las estrategias para lograr permanecer con ellos. Una pregunta, pastor, que como me quedé hace un ratito, que usted lo cancelaron en En el el Hotel hotel, Cervantes como chef, se casó por provisión divina, Dios sí, le proveyó, pero no escuché cuando volvió a trabajar en algún otro lado, si ingresó a otro hotel, si se fue al Quinto, si se fue al Vesubio, si se fue a Adrian Trop, a cualquier otro. ¿Cómo manejó? Porque sabemos que Marisa estaba trabajando en la ferretería, en los tres brazos cuando llegó, entonces empezó de maestra en algún lado, ¿verdad? sí. Pero en el caso suyo, la parte laboral, El caso mío, yo, cuando el Señor me saca del hotel, que fue el que me sacó, yo tengo, yo tengo una visión donde me veo saliendo un día en el cuarto frío, escucho la voz del Señor que me envía nuevamente a Samaná, 4 años después de haber ido a llevar un mensaje. Eh, tuve una confrontación con la gerencia del trabajo y un día yo voy de camino al trabajo y el Señor me dice que hasta ahora, que hasta hoy yo llego, preparando unos camarones, escucho la voz del Espíritu con el sartén en la mano que me dice, es tiempo de apacentar las ovejas. Y entonces ese día, unos minutos después, me hacen una llamada de la gerencia. Me dicen, antes de irse, señor Amador, pase por favor por la oficina de recursos humanos. De acuerdo. Así que cuando empezaron a llegar los hijos,
decimos los dominicanos, que la piña se pone Qué agria. fuerte. Y empezando un ministerio Y el matrimonio también. sin recursos. Así que me llaman un día del hotel de la Supermercado Nacional en El Millón, que tiene una cocina caliente. Ok. Y cuando yo voy y recibo mi entrevista, me dan la ropa, empiece mañana. No pude durar un horario completo con el espíritu detrás de mí, diciéndome, ¿qué haces aquí? Wow. ¿Qué haces aquí? Me tocaba salir a las 3 de la tarde y a las 2 yo tuve que decirle al jefe, tengo que hacer una diligencia, nos vemos mañana. No pude durar más. ¿Eso fue el primer día o el El segundo día? primer El día, primer el día. primer día. Se fue a las 2 y nos Sí, vemos mañana. todavía me están esperando. Ese mañana se convirtió en 20. Eterno, eh, eterno, eterno. y Entonces, luego, un día, cuando se ponía así, yo decía, no, Señor, yo tengo que hacer algo. Pero él me quería al entero ministerio. ok, es importante Él me, destacar esto, ¿verdad? él me quería al entero Porque ministerio. hay pastores bivocacionales Sí, que ejercen función pastoral y también ejercen algún tipo de trabajo, alguna maestro, abogado, profesión periodista, lo que sea. Pero en el secular caso suyo hubo un trato de Dios de para que usted Dios. estuviese dedicado al ministerio por completo, sin ejercer otras funciones. Sí, Entonces, hábleme de la presión a nivel familiar, ya sea de su familia o de la familia de su esposa, o a nivel eclesiástico, dice, el sí, varón, sí, sí. ¿cómo usted manejó eso? Si hubo, ¿verdad? Porque Sí, quizás sí, no. sí. No, no, de parte de ella, esa dama que el Señor me dio, si tuviera la vida eterna, que la manejara ella, no hubiera problema tampoco, ¿sabe? Sería Pero, generosa por demás. pero me llaman en una ocasión a través de la casa donde vivía nuestro pastor, que vivíamos cerca de ellos. Ok, Hay una llamada que me hacen y cuando me dicen, Víctor, te llama, y yo voy, tomo el teléfono. Me dice, ¿hablo con el señor Amador? Sí, le habla. Le habla la licenciada Clara Gil. Yo soy gerente de A y B de JJ Roca. Digo, ¿qué es eso? Dice, eso es cocina de vuelo. Nosotros estamos en el aeropuerto de las Américas. Antes de usted entrar, digo, pero yo no tengo que ver. ¿Qué pasa? Me dice, no, no, usted no tiene solicitud aquí. Lo que sucede es que nosotros necesitamos un pantrista. El pantrista es el que se dedica a la parte de los sándwiches, ensalada, en un hotel. ok, Así que obtuvimos su currículum en el Hotel Quinto Centenario y nos interesa que usted venga a una entrevista. Así que le digo, ok. Al otro día fui a la entrevista, me entrevistaron, me dieron uniforme. Le dije, mire, el único problema es que yo no puedo trabajar de noche. Yo soy pastor. Si usted me da un horario, 6 a 2 de la tarde, 7 a 3, bien. Digo, no, me dice, no, no, no va a haber problema. Me dieron una charla y unos videos audiovisual sí, concerniente a higiene y a nutrición y esa cosa. Y entré. A los 4 meses santo. me cambian el horario. Me pusieron en un turno de 3 a 11 y luego un turno de 10 a 6 de la O mañana, sea, horario rotativo. rotativo. Entonces, a veces yo estaba predicando un domingo, por ejemplo, y me tocaba trabajar amanecer. Y yo tenía un reloj así frente a, a la salida de la iglesia. Y yo tenía que cortar los mensajes. Wow. Porque a las 9:35 de la noche, en las Américas, frente al hospital Darío Contreras, ahí la guagua salía al trabajo. Sí. Si yo llegaba 2 o 3 minutos fuera de ese horario, me quedaba. Tenía que pagar mi transporte. Así que un día dije, no más. Hice una carta con mucha altura, mucho respeto, dedicada a la gerente, que decía lo siguiente:
Licenciada Clara Gil, gerente de producción de Víctor Amador, estima y respeto. Quiero agradecer infinitamente la distinción que ustedes me han brindado para ser parte de su empresa. Pero por este momento le estoy informando que me dedicaré a otros asuntos. Estoy poniendo mi cargo a su disposición. Y entregué la carta. No, señor, usted no puede. Bueno, usted tiene un mes para cambiarme el horario si usted quiere que yo permanezca aquí. Ok, Entonces, eso parece que era un sistema para todo. Y no se dio en el caso que yo puse. ok. Ellos me dieron mis prestaciones como si ellos me hubiesen cancelado. Wow. Y me agradecieron. ¿Sabe? Ok. Yo vuelvo porque el Señor está conmigo, que es al entero ministerio. Santo. Y escuche esta parte, las presiones que Dios te pone. En otra presión económica, me llaman de los multicentros Chulchi, la Sirena allá. Sí, son fuertes ellos, sí. Ahí me llaman y me dicen que me necesitan. Tengo un dilema entre Bravo y Multicentro, porque Bravo me quiere también, pero Multicentro me da mejor salario, así que me quedo con ellos. A los 3 meses de estar ahí, un compañero de cocina caliente, lo que venden adelante en el súper, entra con un sombrerito de cana y, me lo deja ahí. Él se va, salía a la 1 de la tarde y yo salía a las 3. Cuando yo tomo el sombrerito a llevármelo para dejarlo en el locker guardado, uno de los seguridad me detiene y me dice que ese sombrero es de la tienda y me acusa como que yo me he cogido el sombrero. Le digo, no, no, ese sombrero fue Kelvin que lo llevó a la cocina. Pues el tipo se ensañó contra mí, pero todo era un propósito. Así que él se queda con el sombrero. Al otro día yo le digo, lo llamo aparte y le digo, mira, yo soy cristiano, yo soy pastor. Me gustaría que en la próxima ocasión te dirija a mí con más cuidado. Me insultó. Me dijo, yo no tengo que respetarlo a usted, porque usted se robó un sombrero. O sea que ahora lo afirmó Ahora y lo afirmó. Oiga, le digo, ok, está bien. Ese día llegué abrumado a la casa. me imagino. Sí, no, no pude dormir bien. Empecé a orar desde esa noche y le dije a Dios, si tú haces la justicia, pedí perdón porque yo sé desde el principio, Él me está llamando al entero ministerio, Él no quiere que yo tenga más relación con más nada, porque Él fue el Dios que me dio el matrimonio Sí, ¿no? y que suplió el último detalle de ese sí, matrimonio. sí, Yo lo vi actuando. Mira, hermano, a los 3 días de yo estar orando, yo llego ese día, un día lunes temprano, y yo escucho el murmullo en los pasillos. Wow, agarraron a Johnny. Sí se llamaba ok, el muchacho de seguridad. Lo agarraron. Y lo agarraron con doble pantalón, pantalón de doble fondo, lleno de whisky. Se llevaba el whisky. Se lo ok. llevaba. Tenía casi 15 años ahí. Entonces hay gente que cuando tienen posiciones piensan que ya ellos son los dueños. Ujú. Y una cámara lo captó. Y saliendo, lo pararon. O sea, todo lo que él quiso hacer conmigo, porque él me dijo, usted se robó un sombrero. Yo debí llevarlo esposado a recursos humanos. Wow. Eso hicieron con él. Lo esposaron, lo llevaron a recursos humanos, lo pusieron a firmar su renuncia sin derecho a prestaciones. Cuando yo llego a la cocina, mi supervisor entró y me dijo, Víctor, ¿cómo se llama? Digo, ¿quién? El brujo donde usted fue. Digo, ¿cómo el brujo? Dice, pero hace 72 horas que ese tipo chocó con usted y mire cómo salió anoche. Cancelado, usted tiene que haber ido. Digo, mira para arriba, yo le sirvo a ese.
Así que cuando eso sucedió, llegué a mi casa y hice un borrón y renuncié. Me dirigí a la gerencia con mucho respeto, Gloria a Dios. agradeciendo la distinción, y le decía que yo me dedicaba a otros asuntos. Wow. Así que le dije a Dios, entendí, Te creo. que es al entero ministerio. Wow. Hacen casi 28 años, estamos en el ministerio, protegido aquí de una amada mujer, 4 hijos y 2 nietos ya. Gloria a Dios. La última de las profesionales ya que es la hembra nuestra, se gradúa ahora en diciembre, termina lenguas modernas. El Señor ha sido con nosotros, nos ha dado 2 psicólogos, uno clínico y uno industrial, un tecnólogo y próximamente publicista, y la hembra en esa parte. O sea que Dios ha sido maravilloso. ¿Su familia, sus hijos están sirviendo al Señor? Todo. ¿Están en el ministerio en diversas áreas? Sí, ya los hijos, los varones principalmente, son músicos, son parte del grupo de adoración que dirige nuestra iglesia. Amén. La hembra dirige el ministerio de arte, las danzas y esa parte. Y Dios nos ha permitido ser una familia modelo. Wow. Siempre contar con su favor, su gracia. Hoy en Estados Unidos, Así es. quiero compartir esa parte del visado. Amén. Tocar, por ejemplo, la primera visa. Sabe que en nuestros países, cuando alguien va a buscar una visa, le dicen, tú tienes que tener una cuenta bancaria, tú tienes Sí, que son tener muchos requisitos, esto. muchas Y cosas. cuando usted va a la embajada, usted observa a la gente con un paquete de folder así Sí, debajo del brazo. lleno de muchos Y a documentos. veces no te piden ni una hojita de esa. Así es. Así que para el 2005, el Señor me motiva a ir al consulado. Y yo le digo, Señor, pero yo no tengo, Yo no califico. yo no lleno los ratings que esta gente piden. Yo no tengo cuenta bancaria. Así que recuerdo que llevé una foto familiar. Y cuando el oficial me atiende, me dice, ¿tienes hijos? Digo, sí, señor. Permítame mostrarle. Cuando él vio la foto, dijo, linda familia. Sí. Pero cuando dio la próxima pregunta, me dijo, ¿es su cuenta bancaria, señor, su carta? Le dije, no tengo, señor. Me repitió la pregunta y me dijo, ¿cómo dijo? No tengo cuenta bancaria, señor. Sonrió y me dijo, bien hecho. Tu visa está aprobada. Ven a buscarla a las 2 de la tarde. O sea, nosotros tenemos a un Dios ¿Qué hace? que Él tiene todas las llaves, no necesita tener una maestra, Él las tiene todas. Sí, amén. Entonces, solo basta con afinar el oído y saber que es Él que te está hablando. No se vale de tus recursos, No, sino de sus infinitos recursos para recursos, manifestar su poder, su poder, su gloria y lo gracia. que Él quiere hacer. Mira, aquí estamos prendidos en el Señor, Entonces, sintiendo una sí, atmósfera de presencia de Dios aleluya, que está cubriendo, que está tocando nuestros poderoso. corazones y que hay un impacto de su presencia bien, Hace bien hermoso. milagros y quiero que la pastora comparta uno de los milagros más grandiosos en términos de la salud Ajá, que Dios ha hecho. Un evento bien difícil que vivimos en 2015. wow. Gracias por abrir su corazón y dejarse usar de Dios para, yo sé que habrá sanidad y habrá despertar espiritual, Aleluya. habrá un avivar en las vidas que interactúen porque es que Dios lo está haciendo. Así es. Lo hizo con ustedes, también lo puede hacer con aquel que toca su puerta, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Qué Solo pasó? abrirte y creer. Y creer. ¿Qué pasó en el 2015 con ustedes? Sí, en el 2015 yo pasé por un proceso de salud sumamente fuerte. Antes del 2015 siempre tenía unas molestias abdominales
y fui a distintos médicos y cada vez que me chequeaban siempre me decían que era una inflamación en los ovarios, me indicaban tratamiento, después fui a otro, me dijeron que era algo del estómago, agoté varios tratamientos y después de un largo tiempo, tener ya un proceso ya de prácticamente un año en eso, estaba ya que hubiese perdido muchísimo peso, ya tenía 95 libras. Y nada, cuando ya no aguantaba, que ustedes saben que nosotros los dominicanos nos caracterizamos por automedicarnos. O sea, tengo tal molestia, déjame tomarme tal medicamento, déjame inyectarme. Ya yo me inyectaba al día hasta 2 veces medicamento para aguantar el dolor porque, y seguía trabajando con esa molestia. Ya llegué a un momento que ya no toleraba nada de lo que me comía, todo lo expulsaba, lo vomitaba. Resulta que cuando hubo un tiempo que no aguantaba, hablé con una compañera precisamente de trabajo y me dijo, ¿por qué tú no vas a Santo Domingo? Porque yo iba regularmente a médico de la Local zona de la zona. cercana. Y cuando ella me dijo así, nada, decidí ir. Y cuando fui, pues, para no abarcar demasiado, el médico ella me recomendó, simplemente con tocarme, me dijo, yo creo que usted tiene un tumor. Y me mandó a hacer los estudios del lugar hasta que confirmó que tenía cáncer de colon. Y en el mismo 2015 él quiso hacer ya ustedes saben que en el mes de diciembre los médicos trabajan las primeras semanas, después de Exacto. ahí se van de vacaciones. Ujú. Y él me dijo, yo voy a hacer una Excesión. excepción con usted y voy a buscar la forma de operarla antes de irme de vacaciones. Hasta que nada, él pudo operarme. No, quizá él tenía muchas esperanzas porque yo en verdad estaba en una condición ya que parecía un esqueleto y yo estaba confiada en el Señor. La gente me veían, iban, me visitaban y hasta sentado ahí mirando lloraban. Y yo lo veía simplemente que lloraban, pero yo sabía que Dios, el propósito que Dios tenía para conmigo no había terminado, que no Así era mi es. tiempo. Así es. Hasta que nada, yo fui operada y prácticamente mi intestino grueso no lo tengo. Lo cortaron casi en su totalidad, ya que tenía un tumor de 7,8, algo así, Una lesión. a una lección, y tenía una lección. Y nada, para muchos, quizá para este tiempo yo no iba a existir y Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Me Gloria a hacen Dios. una evaluación anual y cada vez que me la hago, pues el médico, la última vez que fui, que fue el año pasado, llamó a mi esposo y le dijo que es uno de los especialistas más grandes que tenemos en el país y le dijo que eso por ahí todos estaba nítido, que quién fue que hizo esa cirugía. Y entendemos que fue el mismo Dios que hizo la obra en mi vida, porque para la gente yo no iba a estar viviendo para este tiempo. Wow. Gloria a Dios. Maravilloso. El Dios de milagro manifestado, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que provee, el Dios que hace obra extraordinaria en el pasado y ahora en este presente. O sea que cualquier persona que Sigue esté actuando. enferma de cualquier tipo de enfermedad, como quiera, Dios puede levantarle, sanarle, restaurarle, o si decide llevarle, como quiera, tú estás ganando, siempre que estés con Dios. Así Y es. oiga otra cosa importante, en el 2016, después de haberme recuperado un poco, mi esposo siempre que ha viajado iba solo, porque yo siempre he sido muy entregada a mi trabajo y nunca he querido dejar mi trabajo, Santo, pedir excusa. santo. Entonces, resulta que mi esposo dijo, no, 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 vamos a buscar visa, que yo quiero que al próximo viaje tú me acompañes. Dije, está bien, voy a ir contigo. Mientras íbamos de camino al consulado, ya yo me iba preparando mentalmente. Cuando yo vaya afuera, que mi esposo siempre lo invitan a predicar, si me invitan a predicar, ¿qué yo voy a predicar? Y el Señor puso en mí hablar de milagros. Y usted no sabe que cuando vamos ante el cónsul, el tema de él fue que si nosotros creíamos en los milagros. Y él me dijo, sí, y mi esposo le dijo, sí. Digo, yo soy un milagro. Y ese fue todo el tema.
los milagros. Y ese hombre, mire, Dios Se provocó gozó, algo se ahí, rió. gozándose. Y dijo, oye, y en su iglesia ocurren milagros todos los días. Digo, no, no ocurren todos los días, sino cuando a Dios le place Eso es, hacerlo. eso Pero es. en verdad Dios es maravilloso. Yo estoy enteramente agradecida de mi Dios y nunca me cansaré de, de darle gloria a Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Y cuando veo a alguien en una condición de salud, yo me siento como que soy yo que lo tengo. O sea, que me quebranta y me pongo en el lugar de esa Hay persona. una sensibilidad Sí, que Dios está usando, entonces esa situación tan difícil que pasó para poder alentar, a otro entender. animar y ayudar a entender a los demás. O sea que Así cada es. situación que vivimos tienen en Dios un proyecto y un plan para uno serle bendición a A otros. otro, sí. Así es. Pastor, en los tres brazos, en la iglesia de Dios Ebenecer, que era que usted estaba en la urbanización Moisés, Sí. ¿qué tiempo ustedes duraron ahí ya como pastores? 12 años, 12 años. 12 largos años ahí, Ahí ustedes entonces vivieron, porque fue de cero que de empezaron, cero, de cero. vivieron muchas cosas interesantes. ¿Pueden mencionar alguna de ellas como la más difícil que usted vivió en su tiempo pastoral ahí y la más difícil y la más grande que Dios obró y cómo Dios lo sacó? ¿De qué manera fue que Dios entonces de ahí lo mueve Sí. a la otra iglesia donde usted está pastoreando actualmente? Bien, usted tocaba ahorita Ajá, las presiones familiares, las necesidades. Nosotros íbamos a Moisés hasta 3 veces, a veces interactuar, 2 o 3 días, sí. porque íbamos, por ejemplo, los domingos a escuela bíblica, escuela dominical, evangelizábamos en la tarde y volvíamos al culto. Entonces, en esos tiempos surge la necesidad, porque en la manera que la familia crece, Yo te tenía sus 4 hijos sí, ya, sí, ahí ya ya estaban chiquitos. ahí. Pilmari fue la que nació en el 2000, Ok. ahí, y entonces esa necesidad estaba latente, aparte de pagar un local, ahí se dieron, pero Dios fue con nosotros y nos permitió crecer. De hecho, salimos de Moisés en el mejor momento de la iglesia robusta. Esa misma noche llegaba una familia que le habían hablado de nosotros como pastor y de la iglesia. Y ella también tuvo que unirse a gritar esa noche, porque nos llamaban. Ahora, ¿cómo Dios decide movernos? Realizábamos en Moisés el primer domingo de enero un evento que se llamaba Primicia para Dios. El Señor cada año me daba la programación y para ese año, 2010, en enero, el Señor me habla y me dice, este año comprarás 2 palomas, vas a ministrar al pueblo y cuando termine de ministrar, vas a salir y vas a lanzar la primera paloma. La primera paloma anunciará un despertar mayor de la iglesia. Y cuando lance la segunda, ella estará anunciando tu salida de este lugar. Wow. Cuando yo dije eso del altar, frizó la iglesia antes de lanzarla. Cuando lancé la primera, esa subió a la azotea de un cuarto nivel de un edificio que había al frente. La otra subió, pero volvió a mí. Y volví y la lancé. Y subió al edificio donde estaba la otra. Y luego de ahí ambas dieron algunas vueltas alrededor de la iglesia y se fueron. Wow. Alguien se me acerca y me dice, pues esa persona hasta ahora vive aquí en Estados Unidos, Will Berry, y él me decía jefe. Y se me acerca y me dice, jefe, lo de la segunda paloma fue una broma. Le dije, nunca que usted escuche que yo diga, Dios dijo, será broma. Sí, es así. Enero, varón, Enero enero. El 6 de septiembre, un lunes del 2010, ¿verdad? del 2010,
Estábamos en un culto distrital de varones, la iglesia Más que Vencedores. Cuando termina ese culto y salimos, nuestro líder distrital, el obispo Solimán, sí. me dice afuera, pastor, déjeme decirle algo. ¿Usted estaría dispuesto a ir a Miches como pastor distrital? Yo dije, Miches, me llamó la atención, porque ya yo había ido a Miches. Pero Dios, en ese tiempo en que me envió, no me había dicho que yo pastorearía esa iglesia. Exacto, lo envió en condición de evangelismo, hacer Sí, misión. sí. Así Temporal que de le predicación. digo porque tenía un amigo ahí en ese lugar. Sí. Y le dije, le mencioné el nombre del pastor y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, hay una situación y hay que moverlo. Me dijo, le dije, sabe que mi esposa es maestra, Okay. que empezó, mis 2 hijos mayores, entran al liceo ahora. Me dijo, no, eso se arregla en el camino. Pero no sienta presión. Yo le estoy diciendo porque yo pasé por ahí. Entonces, cuando un pastor ha pasado por un lugar, el concilio lo involucra Ujú, siempre en identificar los candidatos. exacto. Se fue. Pasó todo. Yo llego y se lo digo a ella. Me hicieron esta propuesta. Pero ya coincidía con la visión del culto de la paloma. De la paloma, sí. Que ya vio un anuncio. Ese sábado de la misma semana, a las 4 de la tarde, suena el teléfono. Uno de los muchachos toma y me dice, creo que Isaac, te llama Solimán. Y yo la miré a ella. Pero ya ella había soñado que ella se mudaba en un lugar que ella no conocía, Santo. pero no me lo había dicho. Pues ya estaba calladita ahí. Estaba ¿Verdad? Ay, calladita. santo. Cuando tomo la llamada, entonces ya aquí había un compromiso. El obispo Solimán me dice, pastor, ya no le estoy hablando yo, estoy hablando de parte del obispo administrativo. Era sábado. Usted tiene 72 horas para orar y dar una respuesta. Pastor, es una buena oportunidad. Pero si al orar usted no siente ir, usted lo llama a él y agradece por tenerlo pendiente. Entramos en presión, varón. Imagino ahí. Entramos en presión. 72 horas para... Sí. ¿A qué distancia está la iglesia Benecer de Miche? ¿Eh? ¿Hora? ¿3 horas? 3 horas y media. Sí. Tiene que dejar Sí. su escuela, su entorno, su Todo. iglesia e irse a una zona Así que yo nunca había vivido fuera de la ciudad. nunca exacto. Sí. Así que el lunes trato de comunicarme con el obispo, no para decirle que sí, sino para agradecerle y ponerle todos los argumentos que nosotros los hombres sabemos poner. Que nosotros ponemos muchos argumentos. Sí, sí. Yo no, lo primero que decir, yo no puedo. Exacto. Por Hay esto. esto, hay aquello. Sí, sí. Así que no me comunico con el obispo y le digo a ella, y ella me dice, nada, vámonos, vamos para donde Solimán esta tarde. Lo llamé, pastor, usted va a estar en su iglesia, ¿puede recibirnos? Sí. Y fuimos a Las Palmas de Almas Rosa, hablamos. Le dijimos que sí. Ese miércoles, él viajó a Miche a reunirse con el liderazgo allá. Nos comprometió. Sin usted, él viajó solo. Él Sin viajó usted. solo en una comisión que Exacto, siempre va exacto. a reunirse. Ya la iglesia había tenido algunos pastores y habían tenido algunas dificultades. No de pecado, sino de que no se lleva bien con, ¿sabe? Ujú. Y él le decía a esa iglesia, esa expresión nos la dijeron unos años después. Él dijo, me estoy desprendiendo del mejor liderazgo, de la mejor familia que tiene el distrito Sama. Le traigo lo mejor. Wow. Y entonces, La eso gracia de es Dios, grande. el favor de Dios. Sí, eso es grande. Cuando esa hermana me decía así, yo decía, él dijo así. Y entonces cuando yo en un encuentro, dije, pastor, ¿y por qué? Dice, no, era así, es así. Yo llegué y yo era su pastor de distrito, pero yo entendí que usted era el líder en los Tres Brazos. Porque cuando llegaba una carta era hablando de Víctor Amador, buscándolo. Gloria Y a así en Dios. Miche.
Gloria a Dios. los actos presidenciales y todas esas cosas. Sí. Entonces, nada, nos fuimos, pero entonces se fue el miércoles y ya regresó el jueves y ya la instalación era el lunes. Varón, Pues eso era friendo y comiendo. cuando él Ya. me dice que el lunes, yo dije, ¿tan rápido, pastor? Sí, 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 eso es ya. Sí, porque fue en enero lo de la paloma. Sí, Ya estamos allá arriba estamos en septiembre. en septiembre Septiembre ya, o noviembre, eh, ¿verdad? no, Se- septiembre, nos instalaron 27 de septiembre, el día de la Biblia. ey, Cuando Dios mío. salimos para Miches, llegamos a San Pedro, pasamos a Tomayor, llegamos al Ceibo bien. Pero cuando empezamos a subir esa loma, varón, y bajamos, una parte peligrosa que le llaman el Cajón de Cisnero, ahí ella y yo enmudecimos. Como que nos turbamos, entramos Miraron la playa, la planicie. y entonces todo el camino, líderes de la iglesia llamando, diciendo, no acepte, pastor, lo Lo de la necesitamos aquí. iglesia de Benecer en Es Santo Benecer. Domingo. Pastor, yo mandé a pintar la iglesia para recibir la nueva familia, arreglar alguna cosa. Sí. Y ella, pastor, no, Analda, pastor, diga que no. Tuve que colgarle y no aceptar más llamadas Sí, porque porque que es un choque era una emocional, ¿sabes? batalla, sí, una guerra. Así que cuando llegamos a Miche están celebrando el Día de la Biblia. Y cuando pasamos hay uno de los líderes que va cruzando y él me dice, ese es uno de los líderes suyos. Nos llevó a la iglesia, nos pasó, lo que era la iglesia antes. Sí. Y esa es su iglesia. Vamos al hotel a descansar, lo que llega a la hora del culto. Cuando entramos a ese hotel, yo me derrumbé y lloré ese día. Lo vi como todo, la miro a ella, le dije a ella, ¿qué tú crees? Ella me dijo, tranquilo, amor, vamos a ver lo que Dios quiere con nosotros aquí. Él no siempre te lleva donde a ti te gusta. Wow. Espíritu Santo. Me frizó. Yo quería que ella me dijera, no, vámonos. Exacto, yo estaba Porque buscando una confirmación para Porque ya decir. mi mente está organizando qué yo voy a decir cuando lleguemos a la iglesia. Exacto, el discurso, Mi primera idea palabra. era decirle, señores, gracias, pero yo no soy el hombre de este lugar. Pero ella me frizó. Así que cuando llegó la hora del culto, varón, y llegamos, la calle de la iglesia está llena de gente. Yo pregunto, ¿y qué será? ¿Algún problema? Me dicen, no, es la comunidad esperando a sus nuevos pastores. Afuera, llena adentro y afuera. Wow. Así que cuando me entregaron en Miche esa noche, 27 de septiembre de 2010, tuve que decir, hermanos, Dios les bendiga. El camino al lugar de la adoración no es tan elegante como cuando llegas al lugar de la adoración. Me puso a predicar esa misma noche, varón. Me dijo, te va a predicar. Prediqué, el Espíritu descendió. Y él dijo, ya, esto era lo que yo esperaba. Y Santo. fue y me dijo, ya usted amarró aquí. Ya el Señor hizo Ya el el Señor enganche. dijo. Entonces, todavía estamos en Miche 14 años después. 14 años después, gloria al Sí. Señor. Es extraordinario poder, ya llegando, ¿verdad? A ir cerrando el ambiente de los hijos, cómo vino ese proceso de adaptación de su esposa, la pastora, y de sus 4 hijos, que para ese momento tenían, 2 en bachiller ajá, y 2 en básica. ¿cómo se adaptaron? Mira, ¿Cómo ellos asimilaron eso? ¿Cómo usted hizo esa reunión? Porque a veces uno lo llaman, mire, usted va para acá, la familia recojan y vamos. O usted se reunió, le explicó, oraron, lloraron. ¿Cómo fue el impacto de eso? Porque, cuando nos reunimos con ellos que nos vamos, la menor, la hembra, me dijo, ustedes se van para Miche. Nosotros no vamos para Miche. Yo no voy para Miche. Yo me quedo con mamá aquí. mamá se refiere a su abuela, a O la sea, las abuela. abuelas. Ok,
Así que nada, ellos dos fueron los que fueron a la instalación, los dos menores. Los mayores no Los pudieron. mayores se quedaron, no cabían en el vehículo. Sí, Así que en la iglesia hay una hermana que fue directora en el liceo y que fue un líder de ADP fuerte. sí. Así que ella empezó a buscar eso. Ya cuando llegamos, ya las dos plazas de los bachilleres estaban y las dos de las básicas. La básica es una escuela que la dirigen católicos, sacerdotes. Ok. Y el liceo lleva el mismo nombre de la Padre católica, Daniel. Padre Sí. Daniel. Entonces, al cumplirse el año de ellos, ambos centros, los directores, me mandan a buscar para felicitarnos. Ellos decían, ¿cómo esos muchachos que nunca han vivido fuera de la ciudad, mantener ese ritmo, conducta, participación y nota en alta? Gloria al Señor. La pastora entró al distrito, ya tenía su escuela asignada. De hecho, cuando la pastora tenía una sola tanda y ella no quería las dos, para la otra dedicarla al ministerio, y ellos, pastora, acepte la otra. O sea, bueno, cuando entra ya a la, ¿cómo se llama? Jornada La extendida. jornada extendida, entonces antes ya ella estaba registrada Gloria a Dios. ahí, y como pueden ver, unos años ya vivimos ese proceso en Miche, donde toda la comunidad de fe se unió para orar por ella. Gloria a Dios. Católicos, adventistas, En el 15, cuando se dio testigos esa de Jehová, situación, sí. Aaron, todo, se unieron a orar por ella. Gloria a Dios. O sea, que un liderazgo más allá de las paredes del templo, Sí, sino un liderazgo comunitario fuerte, vigoroso, de esta vigoroso. familia pastoral Sí, que impacta la membresía y la comunidad. sí, me dice una comunicadora de la zona, de nombre Dominga Amparo, siempre nos encontramos en los funerales, Ok, tanto en la funeraria como en un hogar, porque yo me aparezco, aunque no conozca a nadie, a participar con la gente. amén. Gloria a Entonces ella Dios. dice, yo antes no tenía mucha, pero eh, 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 su participación y como lo que usted es, su actitud, me ha llevado a a cambiar la actitud y la forma de cómo yo veía las cosas. La pastora siguió haciendo especialidades hasta participar en el concurso de directores y hace un par de años, bueno, fue considerada por la Junta Distrital para dirigir una escuela que ya también entró a ser liceo. Y ahora es directora. Y ahora es directora. Bueno, ministro, yo creo que aquí hay mucho que contar y mucha gente que está siendo ya bendecida con Así estas es, primeras palabras, con este testimonio. Ya para concluir este conversatorio, no porque no haya más cosas que seguir que compartir. testificando, sino por el tiempo de ustedes, por el tiempo también de la audiencia, ¿qué consejo o cuál cree usted que es el secreto para poder tener de alguna manera el empuje, el éxito en el ministerio pastoral, en el ministerio de su familia? Sus hijos están sirviendo al Señor, están casados en el Evangelio, otros se van a casar. ¿A qué usted le atribuye ese éxito, si pudiéramos llamarlo así, esa gracia, ese favor de Dios? ¿Qué debe de hacer un ministro joven que nos esté escuchando, que está empezando en una obra nueva, que está desarrollando un ministerio, que está empezando a trabajar, que paga renta, que paga alquiler, que no está... ¿Qué le decimos? O sea, ¿qué hago? ¿Cuál es la clave ¿Cuál es la de clave? esos movimientos, ¿Cuáles son las estrategias? las estrategias para no permanecer en todo este tiempo? 28 años de casado, 31. 31 años de 28 casado, de ministerio. 28 de ministerio. La familia ya está expandiéndose a distintas zonas. Sí, sí, así es. ¿Cuál es el consejo a la nueva generación que viene detrás y qué hacemos? Siempre cuando aparece alguien
a veces atribuyéndose el nombre, ¿sabe? A nivel ministerial, como sucede ahora, que se ven, ya casi nadie quiere el término evangelista, ni pastor, porque parece que son términos como ya bajos. Ajá. Casi todo el mundo quiere ser profeta y apóstol. Entonces, lo primero que yo pregunto es, ¿quién te llamó? ¿Quién te ungió como pastor? ¿Y quién te envió? Es el primer detalle, para tú estar seguro. Segundo, ser humilde y sencillo. No atribuirte cualidades. Buscar a Dios y aferrarte a Él. En el proceso de esa muñeca que está ahí, ese mujerón, como yo digo, donde muchos pensaban que se iba, la noche del 30 de octubre del 2015, orando en la cama, mientras ella se quejaba después de 2 calmantes que yo le había inyectado entre las 12 y las 3 de la mañana. El Señor me paseó por un éxtasis y yo oraba por ella y me vi frente a las cataratas del Niágara con ella, 2015. Y el Espíritu me dijo, ella no morirá, viajará con ella el próximo año. Gloria a Dios. Por eso le tocó el 2016, cuando llegamos a la casilla del cónsul y él le dice, ¿a qué se dedican? Somos pastores. Oh, pastores, ¿de qué concilio? Iglesia de Dios. Dice, oh sí, es muy numeroso. Ok, ¿ustedes creen en los milagros? Pastor, ¿usted cree en los milagros? Y ese fue el tema de él. Gloria a Dios. Entonces, aferrarte a Dios, Amén. aferrarte a Dios. Si te aferras a Dios, Él va a aparecer. En nuestra vida hemos tenido momentos cruciales, difíciles, de crisis, ¿m? Pero nos hemos aferrado y sabemos que Él va a aparecer. Porque el salmista dijo, ninguno de los que miraron a Él fueron Fueron avergonzados. avergonzados. ¿M? Así es. Y el salmista también dijo, cuando temo, yo en ti confío. Amén. Entonces, permanecer la confianza y buscarle. Los tiempos van a cambiar, los estados, los reinos, los gobiernos van a cambiar, van a traer política diferente, pero Daniel nos enseña que orar es la clave. Por eso oraba 3 veces al día Así es. y no hizo caso a ningún decreto. Desafío de muerte. Ese desafío que había contra él, continuó orando. Y los hombres de las escrituras, a los cuales Dios llamó y usó poderosamente, esa fue la clave. Orar y esperar Amén. y reflexionar. Y Dios lo va a hacer. Amén. No adelantarte, no entrar en ansiedad, aunque esos momentos llegan, pero decirle calma, porque aún es de alabarte. Amén. Amén. Maritza, palabras finales para esas mujeres, esposas de pastores, mujeres maestras, líderes en las congregaciones, van a necesitar alguna palabra final para ellas continuar desarrollando lo que Dios ha puesto en sus corazones y en sus vidas. ¿No? Y aquella Y cómo muchacha que hacerlo. dice, no, yo no me caso con pastor. Exacto, Eh, huirle a esa a bendición, esa Así bendición. es. privilegio y responsabilidad. Sí. Amén. Yo entiendo o he entendido siempre que todo lo que Dios da es bueno, Yes. todo es bueno. Y si Dios nos llama, Él nos respalda. Yo creo que el ministerio pastoral es un ministerio bien bonito. Se tienen siempre sus conflictos, pero lo que hay que saberlo sobrellevar. Con respecto a lo que es la familia, los hijos, hay padres que solamente se conforman por mantenerlo en oración. Nosotros, nuestros hijos, aparte de tenerlo en oración, lo hicimos parte de lo que es nuestro ministerio. Y conforme a los dones y talentos que veíamos que Dios había puesto en ellos,
pues desde pequeño lo pusimos a ejercer. Nuestros hijos formaban parte de nosotros y donde quiera que nosotros íbamos, cualquier actividad, ahí estaban con nosotros. Si íbamos 3 días a la iglesia a la semana, 3 días nuestros hijos estaban con nosotros. Entonces, eso lo hizo ver a ellos que ellos no eran simplemente hijos de los pastores, ellos eran parte del ministerio pastoral y le exhortamos a mantener la fe en Dios, nada es imposible para Dios, solamente hay que confiar en Él y Él hará. Los momentos difíciles siempre van a llegar, pero lo que hay que tener en cuenta es que tenemos a un Dios más grande que todos los obstáculos, todas las dificultades que puedan existir en nuestras vidas. Que Dios le dio a nuestros hijos, mujeres de ministerio también. Así es. Nuestros hijos todos, ya tenemos 3 casados y hay uno que ya está en, como dicen, en la pista Ahí ya. también para hacerlo. Todos nuestros hijos son muchachos de ministerio, predicadores, cantores, danza, Sí, en músicos. fin, sí, nuestros hijos Dios son una bendición que Dios nos ha dado y también entendemos que lo que Dios le ha dado también a cada persona, a cada mujer, a cada hombre, son joyas especiales. Solamente hay que descubrir qué hay en ellos y ponerlos a ejercer. Wow, gloria a Dios. Dice el apóstol Juan que no hay mayor gozo el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Eso es demasiado glorioso y aprovechamos para orar por aquellas familias que la situación no es parecida a la que ustedes han comentado, que sus hijos a veces no están reconciliados, no están sirviendo al Señor, pero que Dios complete esa gran obra. Hoy hemos estado con pastores, amigos, que más allá del púlpito, más allá de compartir en un culto, son líderes de influencia. Lo fueron en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y ahora en el este, ¿verdad? En el municipio de Miche, que pertenece al Ceibo, han sido líderes de influencia y lo están siendo dentro y fuera de Estados Unidos. Así que gracias a ustedes por dedicar este tiempo para ser altamente edificados en este tiempo, porque somos indetenibles en el Señor. Y esto marca la historia de muchas vidas y por donde quiera que ellos han pasado, han dejado un legado, huellas y marcas en el buen sentido. Que el Señor les bendiga y vamos a permitir, pastor, que usted eleve una oración a Dios por toda esa audiencia que está ahora mismo conectada para que eso que Dios ha puesto en usted sea manifestado en sus vidas, esa unción, esa presencia, esa gracia, y la gente se despierte a adorar, a servir y a buscar la voluntad de Dios. Amén. Amante Dios y Padre que moras en los cielos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias. Te damos gracia y te glorificamos. Espíritu de Dios. Agradecemos, oh Dios, todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que harás en el futuro, Dios, porque cada día en ti las cosas son nuevas, cada mañana. Estoy orando a ti en esta hora, Señor, y presentando cada familia, cada vida, cada joven, cada mujer, cada evangelista, misionero, hombre de Dios, a quienes tú has llamado a ministrar en el altar, a vivir en el altar. Oro a ti por ello para que tú le des sus fuerzas, para que eleve su vigor, para que tu misericordia y tu verdad sean, oh Dios, manifestadas en la vida de cada uno de ellos. Señor, si hay enfermedad en alguno de los que nos ven en esta hora, oramos para que tú le toques, para que impacte su vida, traiga sanidad, traiga salud y que ellos puedan convertirse en hombres y mujeres de testimonio, que trasciendan, oh Dios, y que puedan impactar las vidas de aquellos que le conocen y que le escuchen a lo largo y lo ancho de esta nación y de cualquier otra donde residan. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, la del pastorado, Señor, de Eddie y de Aris, Señor, de Chalas, en esta nación. Gracias por la obra que tú has iniciado con ellos. Gracias por este proyecto grandioso y glorioso que tú has despertado en su corazón. Gracias por aquellos que tú traes, Señor, como escudero, como estandarte, para ayudarle, Señor, a empujar y a realizar este gran sueño. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.